¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. El día de hoy quiero, con la ayuda del Señor, poder compartir con ustedes un tema que es necesario, ya que estamos prontos a que el mundo secular, el mundo, sobre todo nuestro país, ¿cierto?, celebre una noche más de Halloween. Y he tenido la intención de hacer un resumen de todos los estudios que tengo respecto a este tema y podamos conocer un poco de historia, qué nos dice la Biblia y si debemos o no debemos celebrar este día que para muchos es un día nefasto. Pues bien, como origen de este día podemos decir que lo que hoy conocemos como la noche de brujas o de Halloween se celebra hace más o menos unos 3000 años por los celtas, un pueblo guerrero que habitaba en zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia más o menos. Precisamente el 31 de octubre los celtas celebraban el fin de años con el Samaí, que era una fiesta pagana. Con la inmigración europea a los Estados Unidos, principalmente los de los irlandeses católicos, por ahí por el año 1846, llegó la tradición de Halloween al continente americano. Cuando se habla de Halloween o Día de las Brujas, se piensa obviamente en disfraces, maquillaje, fiestas, dulces y niños. Pero la tradición indica que su celebración no siempre fue festiva y alegre, y que los ritos que se practicaban durante la noche tenían un carácter purificador y religioso. ¿Quién eran los celtas? No es necesario conocer quién eran estos personajes. Procedían originalmente de Asia y formaron el tronco como miembro del pueblo indo-germánico, que se estableció en el occidente de Europa en el siglo XX a.C. más o menos. Ya habitaban el centro y norte de Europa. Para el año 1000 a.C. se extendieron por las islas británicas, el norte de África, el norte de Francia y gran parte de Suiza y norte de Italia. Invadieron España en el siglo IX a.C. Su lengua era indoeuropea, de la cual se conservan escasos registros literarios. Los días especialmente significativos para un pueblo dice mucho de él. La fecha del 1 de Samonís, que significa reunión, y es el equivalente a nuestro 1 de noviembre. Los celtas iniciaban el año en este día. La llegada del cristianismo lo transformó en el día de todos los santos, es decir, todos los difuntos. Samonís se hizo Samuín o Samaín en irlandés antiguo y Samaín en el irlandés moderno. Ese día, además, se celebraba el encuentro amoroso a orillas de un río donde se celebraba el dios de la tribu, padre de los hombres y señor del mundo inferior. Ella era la diosa única, la céltica. En su aspecto de señora del mundo inferior y de la guerra, se le denominaba la reina de espectro. La versión de esa pareja para los irlandeses era Moririan y Dagmar. En las Galicias francesas se llamaba Sucellos y Erecura, y en Hispania Imbodeleco y Ataicina. La cita amorosa tenía una consecuencia importante, pues la diosa le proporcionaba a su amado los secretos para salir victorioso en las próximas batallas que emprendía. Por otro lado, un punto de vista importante a considerar en este estudio es que este festival se asociaba con el aire, con el agua, con el fuego, con la tierra y el aire. No eran solo los elementos fundamentales de los griegos, sino que como categorías de aprehensión de la realidad fueron de todos los indoeuropeos y también de muchas otras culturas. Ahora bien, el 31 de octubre es una fecha asociada con los muertos, las almas en pena, las brujas y los hechizos. Estas características se deben a su cercanía con el Día de los Difuntos.
que es de origen aparentemente cristiano, que guarda relación con la Iglesia Católica y que se conmemora el 1 de noviembre. Como en otros festivales de Año Nuevo, en estas fechas los muertos volvían a estar entre los vivos. Los celtas hacían sacrificios humanos y de animales, en honor al dios Samaín, señor de la muerte. Este día marcó la finalización del verano y la cosecha y el comienzo del oscuro y frío invierno, momento del año que a menudo se asoció con la muerte humana. Los celtas, por otro lado, creían que la frontera entre los mundos de los vivos y los muertos se volvía incierta en la noche antes del Año Nuevo, es decir, la noche del 31 de octubre celebraban Samaín, fecha en la cual se creía que los espíritus de los muertos regresaban a la tierra. Para ahuyentar a estos malos espíritus, los celtas se vestían con cabezas y pieles de animales, mientras que los sacerdotes de druida realizaban sacrificios con fuego para celebrar el día de un modo más cristiano. Después que los romanos conquistaran la mayoría del territorio celta en el año 43 después de Cristo, se incorporaron dos festivales de origen romano, además de la tradicional celebración de Samaín. Así, durante 4 siglos aproximadamente, Feralia fue un festival en el que se rendía culto a los muertos, y Pomona fue el festival de la cosecha, cuyo nombre se debe a la diosa de los frutos, la manzana y los árboles. Durante la ceremonia del 31 de octubre, los celtas se disfrazaban con las pieles de los animales sacrificados para sacar del pueblo a los demonios que los visitaban y poder regresar a la normalidad al día siguiente. Con las cenizas y restos de los sacrificios hacían un rito para conocer el futuro de los siguientes meses. Asimismo, se celebraba el Sabbat, o fiesta de brujas. En ella, las brujas y brujos se reunían para ofrecer sacrificios a Satanás, que era el señor de la muerte, mediante ritos, actos sexuales y muertes. En la Edad Media se quemaban gatos negros por creerlos amigos de las brujas. Fue así que en Estados Unidos comenzaron a celebrar esta fecha las pequeñas comunidades de irlandeses católicos a mediados del siglo XIX aproximadamente. Ya luego entrando en el siglo XX, desde la comercialización, ¿cierto? Se esparció la tradición al resto del planeta, entre ellos, obviamente, nuestro país, Chile. ¿Pero qué significa Halloween? Halloween, cuando el emperador Constantino decretó que los habitantes de un imperio se convertirían al cristianismo, es decir, cuando Constantino declaró al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, muchos ritos paganos se introdujeron, es decir, el paganismo se mezcló con el cristianismo. Fue así como el festival de Samaín se infiltró como una fiesta, ¿cierto?, pagana, propiamente tal, en fiestas aparentemente cristianas. Fue así que al siglo VIII aproximadamente la iglesia cristiana o católica convirtió el día de noviembre, es decir, el 1 de noviembre, que era el día de todos los santos, para rendir homenaje a todos los santos que no tuvieran un día particular de celebración. A lo largo de los años, estos festivales se combinaron y la mayoría llamó Halloween, la masa de todos los santos, de las personas santas significa esto, al día de todos los santos, es decir, el 1 de noviembre. La noche anterior se conoció, por lo tanto, como el Halloween, que significa la víspera del día de todos los santos. Con el tiempo su nombre se convirtió en Halloween. Ese es el significado de la palabra Halloween, que es la víspera del día de todos los santos. ¿Qué tiene un poco Halloween que ver con brujería? Pues bien, las brujas, reinas del aquelarre, en la Edad Media comienza la persecución de todos los ritos paganos, todo lo que no es cristiano, y es perseguido por su presunta vinculación con el enemigo de las almas, que es el maligno. Sin embargo, es con la
Contrarreforma y con los distintos cismas protestantes, cuando la persecución de la brujería se incrementa notablemente. Fue con la bula papal Sumis Desiderantis Affectivus del Papa Inocencio VIII, ahí por el año 1484, con la que se legitimó la persecución de las brujas, las torturas y la ejecución, generalmente ardiendo en las hogueras, y así empezando de esta forma la Inquisición a perseguir la hechicería. La figura histórica más famosa que fue condenada, mis estimados oyentes, a arder en la hoguera, lo que muchos la recordamos, fue Juana de Arco. Por lo tanto, la Casa de Brujas es la localidad de Liguria, conocida por ser la Salem italiana, ¿cierto?, allá en Europa. Hace más de 4 siglos fueron quemadas más de 400 mujeres, acusadas obviamente de brujería, lo que ha otorgado a esta zona del norte de este país, los expertos en brujería, una fama secular, consideraron que las mujeres consideradas fuera de la Edad Media, como tales, no tenían necesariamente el sentido negativo con el que han pasado a la posteridad, y que incluso eran conocidas por hacer el bien a quienes les rodeaban. Así, en años oscuros de pestes, hambrunas, guerras, las brujas buenas, aunque no le existen, curaban a los enfermos con hierbas, ayudaban a las parturientas a dar a luz, hacían surgir parejas gracias a sus filtros de amor, conjuros de amor, entre otros maleficios que hacían estas personas, estas mujeres que fueron perseguidas. A pesar de su mala fama, los temidos aquelarres no eran necesariamente una manifestación demoníaca y maligna, sino la reunión de personas que actuaban de manera desaforada gracias a la ingestión de alguna sustancia alucinógena. Por lo tanto, creemos que todo tiene su explicación. ¿Qué es la calabaza, por otro lado? Hoy día vemos, ¿cierto?, en muchas casas, vamos a ver el día de mañana, estas calabazas prendidas, particularmente en Estados Unidos se ve mucho esto, pero en Chile ya entrando muy fuerte con toda esta masificación que se ha hecho esta fiesta, venden ciertas calabazas y muchos de nuestros ciudadanos, compatriotas, la exhiben, ¿cierto?, en sus casas. La costumbre de ahuecar y tallar una calabaza para convertirla en un faro llamado Jacques o Latent tiene su origen en el folclore irlandés por allá por el siglo XVIII. Según se cuenta, Jack era un notorio bebedor, jugador y holgazán que pasaba sus días tirado bajo un roble. La leyenda cuenta que en una ocasión se le apareció Satanás con intención de llevarlo al infierno. Este Jack lo desafió a trepar al roble, y cuando el diablo estuvo en la copa del árbol, talló una cruz en el tronco para impedirle descender. Este Jack, que era astuta, hizo un trato con el diablo, por lo tanto, diciéndole que si le permitiría bajar, si nunca más volvía a tentarlo con el juego o la bebida. Satanás obviamente aceptó esta tregua. La historia dice que cuando Jack murió no se le permitió la entrada al cielo por sus pecados en vida, pero tampoco pudo entrar al infierno porque había hecho un pacto, había engañado al diablo. A fin de compensarlo, el diablo le entregó una brasa para iluminar su camino en la helada oscuridad, por la que debería vagar hasta el día del juicio final. La brasa estaba colocada dentro de una cubeta ahuecada, llamada nabo, para que ardiera como un farol durante mucho tiempo. Los irlandeses, por lo tanto, solían utilizar nabos para fabricar sus faroles de Jack, pero cuando los inmigrantes llegaron a Estados Unidos, advirtieron que las calabazas eran más abundantes que los nabos. Por ese motivo surgió la costumbre de tallar calabazas para la noche de Halloween y transformarlas en faroles introduciendo una brasa o una vela en su interior. El farol no tenía como objetivo convocar espíritus malignos, sino mantenerlos alejados de las personas y sus hogares. También en esta fiesta hay una costumbre que es entregar dulces, los famosos dulces de Halloween, que si usted hoy día se pasa por
por medio por los supermercados, va a encontrar una cantidad increíble de dulces de todas las características y gustos. Pues bien, la costumbre de pedir dulces de puerta en puerta es denominado triquis o trading, se popularizó alrededor del año 1930. Según se cree, no se remonta a la cultura celta, sino que se deriva de una práctica que surgió ahí en Europa durante el siglo IX llamada souling. Es como una especie de servicio para las almas en pena. El 2 de noviembre, día de los fieles difuntos, los cristianos primitivos iban de pueblo en pueblo mendigando pasteles de difunto, soulcakings, que eran trozos de pan con pasas de uva. Cuantos más pasteles recibieran los mendigos, mayor sería el número de oraciones que rezarían por el alma de los parientes muertos de sus benefactores. En esa época se creía que los muertos permanecían en el limbo durante un periodo posterior a su fallecimiento y que las oraciones, incluso rezadas por extraños, podían acelerar el ingreso del alma al cielo. La práctica se difundió obviamente por Estados Unidos como un intento de las autoridades por controlar los desmanes que se producían durante la noche de Halloween. Hacia fines del siglo XIX, algunos sectores de la población consideraban. Fue así que la práctica se difundió en Estados Unidos como un intento de las autoridades por controlar los desmanes que se producían durante la noche de Halloween. Fue así que a fines del siglo XIX, algunos sectores de la población consideraban la noche del 31 de octubre como un momento de diversión, a costa de los demás, probablemente inspirados por la noche traviesa, que formaba parte de la cultura irlandesa y escocesa. La diversión consistía en derribar cercos, enjabonar ventanas y taponar chimeneas, pero gradualmente esto se dio lugar a actos de crueldad contra personas y animales, llegando a un punto máximo en la década del año 1920 aproximadamente, nos dice la historia, con las masacres perpetradas por los enmascarados del Ku Klux Klan. Diversos grupos de la comunidad comenzaron a proponer alternativas de diversión familiar para contrarrestar el vandalismo en Estados Unidos. Concursos de calabazas talladas y disfraces o fiestas para niños y adultos. De este modo, se proponían retomar el espíritu de los primitivos cristianos, que iban casa por casa disfrazados o con máscaras ofreciendo una sencilla representación o un número musical a cambio de alimentos y bebida. Fue así, cierto, que nace esta historia de entregar dulces o pedir dulces, como ya lo comentamos. Pues bien, la segunda parte de este pequeño estudio, después que ya entregamos un poco de historia, vamos a ver algunas tradiciones y símbolos de Halloween. La calabaza la explicamos en forma detallada hace unos minutos, pero sí recordar que aunque no se concibe una fiesta de Halloween sin esta hortaliza, la calabaza no es un símbolo propio del primitivo Samhain ni del Halloween que celebraban los pueblos célticos de Europa. Los emigrantes irlandeses descubrieron la calabaza al llegar como colonos a América del Norte, Estados Unidos particularmente. Para conocer el origen de este fruto simbólico de la noche de las brujas y su empleo como cadil terrorífico, tiene que conocerse la leyenda de Jack o de Jack Lantern, ya citada, cierto, un poco más arriba. Así también tenemos el triqui o treac, ¿cierto? Los niños y aquellos que no lo son ya tanto, de una u otra manera igual se disfrazan, a la vez que entre ellos compiten por ver cuál es el disfraz más horroroso de todos. Y eso es lo más terrible, porque hoy día, ¿cierto?, vemos niños, 5, 6, 7 años, ¿cierto? El año pasado me tocó ver muchos chicos en mi departamento,
La verdad que me daba un poco de pena ver a las mamás cómo hacían el esfuerzo por que sus niños se vieran lo más horrible posible. Pero estos chicos, ¿cierto?, van de casa en casa consiguiendo el famoso ultimátum truco o trato, o trick o treat. Conocer el origen, por lo tanto, y el significado de esta famosa expresión, sin duda la favorita de los niños en la noche de Halloween. Los dulces, ¿cierto?, que es otra costumbre muy arraigada en Halloween, es la de pedir y comer dulce. Según parece, la tradición comenzó en Europa en el siglo XIX, cuando cada 2 de noviembre, Día de Todas las Almas, los cristianos iban de pueblo en pueblo pidiendo tortas, y ya lo expliqué un poquito más atrás, que eran pedazos de pan dulce. Cuantas más dulces pedían, más prometían rezar por la paz, ¿cierto?, de los familiares fallecidos, de los que les daban tal limosna. Hay algunos juegos también que se dan en Halloween, como buscar espíritu. El que un cristiano pueda en sus casas se encierran, no pueda celebrar Halloween, y en juegos, puede ser un tema muy grupos juegan pronunciando cosas para llamar a los espíritus de los muertos, simplemente usando disfraces en las casas. Eso también es algo característico de viendo esto como algo inocente, haciendo fiestas en sus casas con todo tipo de distracciones. Otros cristianos, en la que pueden participar los padres y están igualmente convencidos que Halloween es una fiesta satánica, familiar que se encuentra en la casa de ellos, espíritus malignos, que cuentan a los niños viejas promover las tinieblas y la maldad. Todavía cuando era niño me acuerdo de ¿quién tiene la razón? De los cuentos. ¿Es posible para los cristianos celebrar Halloween sin comprometer su fe? La casa de los horrores, la fiesta de Halloween, otra práctica sin importar cómo sea en Halloween. En este caso, los pequeños entran a una casa de terror creada por los padres para que se diviertan, ¿cierto?, sus hijos con tan inocente como pueda parecer para algunos. No es algo que se deba tomar, van saltando a la ligera. Vísceras asquerosas. Los cristianos tienden a tener varias maneras de celebrar, de que aparte de que Halloween es un buen susto, para algunos significa hacer una fiesta alternativa, como la fiesta. Otros símbolos de Halloween tenemos el búho, cosas que se celebra en la oscuridad, y muchos el sapo, una iglesia de las plagas enviadas por Dios, vigilias en Egipto, particularmente los jóvenes. Los vampiros, otro tipo de actividades para druidas, los demonios que eran representados por el poder satánico, que luego ya sabemos en este día toda la mitología de Drácula. Y para otros es mantener lejos de los fantasmas, brujas, duendes, etcétera, los gatos, y usar disfraces inofensivos, por ejemplo, traje de princesa, payasos, vaqueros, superhéroes. La brujería se utilizaba para realizar algunos deciden no hacer nada. Eran adorados en la ciudad de Éfeso, en la era de con la luz apagada. Las máscaras de libertad como cristianos son caras falsas o rostros que muestran lo que realmente no es una persona. La usaban los bufones para hacer reír a los reyes curiosos de Roma. Que la escritura no habla nada, y las estrellas también eran usadas en las prácticas de la magia, con los cuales podemos tomar una decisiva creencia de los astros. En el Israel del Antiguo Testamento, la brujería era un crimen castigado por la muerte. Lo podemos ver en Éxodo, así avanzando 22, ya en nuestro versículo 18. También en Levíticos debemos decir 19:31, la celebración del Día de los Santos 20 de los Muertos, del verso 6, 31 de octubre, Halloween, y el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto a todas las sociedades organizan ceremonias para conmemorar, celebrar o despedir. En Hechos capítulo 8, 9, del versículo 9 al 24, y la muerte así, el relato de Simón muestra que el ocultismo y el cristianismo es la universidad, se pueden mezclar de la sociedad humana. El relato de ceremonia hechicero en Hechos 13, la celebración del día de 6 al 11 revela que la hechicería tradicionalmente está violentamente opuesta al cristianismo e íntima, en la que se llama a los seres queridos del diablo, un enemigo de la justicia y pervertidor. Esta sin duda es de los caminos de Dios, una celebración solemne que incluye pocos detalles en Filipos. Una joven en otro país se dan a la fecha perdió sus poderes demoníacos cuando el espíritu maligno fue expulsado por Pablo. En nuestra sociedad el interesante ritual ha ido perdiendo su eficacia, aunque que buenos comentarios vinieran, se sigue manteniendo inamovible su estructura. En Hechos 19 tradicionales se nos muestra el individuo no es nada nuevos conversos que del grupo abruptamente han dejado atrás de él. La muerte no es percibida como un mal supremo ni como el escándalo por excelencia, trayendo su parafernalia magia y quemando la frente a todos. Lo vemos en el verso 19 de este capítulo, ¿cierto? 19. Teme mucho a la muerte. Verso 19 del capítulo. Por lo tanto, los orígenes de estas celebraciones relacionadas con la fiesta de Halloween en los países. ¿Puede un cristiano celebrar Halloween? Anglosajones,
hallamos una mezcla Hay de algo de paganismo malo y cristianismo, en como vestirse explicábamos como al princesa principio, o vaquero e ir alrededor de la siguiendo, cuadra. Podemos encontrar pidiendo que dulces. en estas fiestas No, ocurren muchas no situaciones, hay nada como malo visitas en a eso, los según cementerios, mi prácticamente, criterio. y todos los centros Ahora bien, comerciales hoy día hay se cosas han envuelto acerca de de esta Halloween celebración, que son por lo tanto, hay una prácticas mezcla anticristianas, preocupante a mi juicio y deben de ser evitadas. cristianismo con Absolutamente sí. paganismo o Si mal los llamado padres van a cristianismo. permitir que sus hijos participen Y lo que me esta preocupa noche, es que muchos deben de niños de 4 o asegurarse 5 de años, que no se involucren junto en a los sus aspectos padres más que salen a oscuros pedir de dulces ese día. vestidos de hombre araña, de vaquero, Si los o cristianos princesita, van a tomar parte como en un la fiesta de adorador del Halloween, demonio, es querer jugar y sus manipular actitudes, la mente de vestimentas, personas y que lo más importante, comparten sanamente con sus hijos. sus comportamientos deben aún reflejar una Me vida preocupa porque de una u redimida, otra manera se va creando un como lo ambiente, dice Pablo en Filipenses 1:27. satanizado. Hay muchas Una- iglesias que se tienen va festivales aminorando cosecha, el real incorporan sentido de vestuarios, esta fiesta, donde el pero en un mundo ambiente satánico celebra devoto, de cierto, devoción a Dios. este día como También hay muchos cristianos adoración que al distribuyen demonio, tratados que a comparten Satanás el evangelio particularmente, junto a los dulces de ¿cierto? Halloween. Y se va Y insensibilizando esto, la mente debo señalarlo, de que el año nuestros pasado niños. Yo hice eso. es lamentable Entregué, todo lo que aparte está de los dulces, sucediendo, que uno pero entrega habitualmente. estamos inmersos en una sociedad hedonista, en una Entregué sociedad un tratado que se ha hicimos olvidado con de mi Dios. señora, La Biblia dice, donde ¿cierto? le entregábamos un El versículo hombre no bíblico busca a Dios, y yo le señalaba no hay ahí quien haga lo los bueno, bendecía, no hay ¿cierto? ni siquiera uno, dice Pablo en Dice Don de Romanos, Dios, capítulo a 3. cada niño, y obviamente tras estos chicos estaban los papás, y en algunos de ellos pudimos establecer un par de palabras respecto a esta fiesta. Pues bien, luego de La haber decisión, por lo tanto, visto últimamente la segunda parte, nos toca hacerla de este a cada estudio, uno de de nosotros. algunas tradiciones, Pero como en cosas todas las que cosas suceden, suceden, para ¿cierto? En este finalizar, día, debemos de 31 incorporar los octubre, principios nos establecidos en Romanos resta, capítulo número 14. para finalizar este estudio, No podemos permitir que nuestra convicción señalando con respecto a que ciertos si un días de cristiano fiesta puede celebrar causen división esta en el fiesta. cuerpo de Cristo. Vamos a ver qué es lo que Tampoco dice podemos usar nuestra la Sagrada libertad Escritura para causar que otros tropiecen en su fe. Debemos de hacer todas las cosas como para el Señor. Pues bien, si usted celebra o no celebra Halloween, si usted le abre la puerta a los niños o no, si usted entrega tratados o no, si usted en su iglesia hace festivales de la cosecha o cualquier otra cosa, es un tema de cada uno en particular, de cómo puede expresar su devoción a Dios, entendiendo que si esto ya está introducido en nuestra sociedad, particularmente en nuestra sociedad chilena, seamos inteligentes, oremos a Dios por una estrategia y que podamos en este día que usted va a tener el contacto con muchas familias de su alrededor, personas que quizás nunca ha visto, nunca ha establecido, ¿cierto?, una comunicación, ni un hola, ni un hola vecino, ¿cierto?, tener la posibilidad de acercarse y, ¿por qué no?, invitarlos a su casa y hablarles del Evangelio, hablarles de Jesús y señalarles que más allá de ese disfraz que usa su hijo, que no en nada, ¿cierto?, enaltece a Jesús, pero no somos quien para juzgarlos, sino que debemos mostrar el amor de Dios hacia ellos, de la misma forma que Cristo tuvo con nosotros compasión y misericordia, cuando a cada uno de nosotros Dios tocó nuestro corazón, y ¿por qué no decirlo? Estábamos disfrazados de una horrenda expectación que era el pecado en nosotros. Íbamos de casa en casa mostrando y pidiendo misericordia, sino que tuvo que Cristo revelarse a nosotros y sacarnos esta careta del pecado, libertarnos de la esclavitud del pecado, y hoy, cierto, tenemos la libertad en Cristo, pero solamente por misericordia. Y quizás sea una buena oportunidad el día de mañana, en la noche, que usted pueda enfrentar a estos papás de manera sutil, de manera inteligente, sabia, que Dios le pueda dar la gracia suficiente para hablarles de este Dios maravilloso que transformó su vida y que transformó la mía y la de mi familia. Les amo en el Señor, y permítame una oración para que Dios pueda plasmar en nuestros corazones este estudio. Señor, yo te doy gracias en este momento por los que están escuchando, ¿cierto?, este estudio. Te pido en el nombre de Jesús
que podamos leer cientos de veces tu palabra, particularmente el capítulo número 14 de Romano. Y ayúdanos, Señor, a tomar buenas decisiones, no permitiendo que nuestra libertad pueda causar que otros tropiecen y que cause divisiones, ¿cierto?, en medio del cuerpo de Cristo. Siempre debemos hacer las cosas para ti, mi Dios, y creemos que el día de mañana, este 31 de octubre, inocentemente muchos niños, ¿cierto?, se expondrán a este día, a este mover satánico. Te pedimos que los cubras y cubras, ¿cierto?, a tu iglesia, cubras a tus siervos, cuida, Señor, a tus siervos y a tus siervas. Y oramos por cada uno de nosotros. Oramos, Señor, creyendo y confiando que tú tienes el control de todas las cosas. Tú eres un Dios soberano y que permite en nosotros, Señor, tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor, a materializar lo que hemos visto en esta oportunidad a través de tu palabra y poder entender un poco más la historia de esta fiesta y poder, Señor, entregar a otros tu mensaje, el mensaje de la cruz, el mensaje del amor que tú tuviste primero con nosotros y que nosotros podamos a su vez presentarle a nuestros vecinos en este 31 de octubre. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Les amo en el Señor a todos y espero que este estudio sirva para tomar buenas decisiones y podamos aprender juntos en el amor del Señor. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Ricas bendiciones para todos. Chao, chao.